Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos. Pues seguimos aquí hablando con el doctor Emiliano Corrales. Doctor Emiliano, ¿cuál es el tratamiento adecuado con una persona que llega a vuestro centro con una adicción? Bueno, el equipo de la clínica, tanto médico como psicológico, evalúa el paciente, evalúa lo que es la situación del paciente, qué tipo de adicción, qué entorno familiar tiene, qué entorno social, qué entorno laboral, y a partir de ahí se elabora un plan de tratamiento que tiene que ser individualizado, es decir, tiene que ser para cada paciente un tratamiento diferente. Está demostrado que individualizar los tratamientos, personalizarlos, influye claramente en, digamos, en la efectividad de ese tratamiento. Por lo tanto, solamente entonces en base a la sustancia que consumen, sino al tipo de persona, su situación familiar, efectivamente, etcétera. porque además la misma sustancia puede afectar de forma muy diferente a distintos pacientes, y distintas sustancias pueden afectar de forma similar, ¿no? por ejemplo, sabemos que la cocaína puede provocar psicosis en los consumidores, pero también sabemos que el cannabis lo hace, es decir, la marihuana o el hachís, considerado como una droga blanda, ¿no? Eso de blando. Claro, O relativo, claro. Un enfoque, ¿no?, posible. ¿Es cierto que una adicción es para toda la vida? ¿Es algo crónico, una enfermedad crónica? Sí. Esto parece que está claro, todos los profesionales parece que lo tenemos claro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define la adicción como una enfermedad crónica con posibilidad de recidiva. De hecho, es muy importante para el tratamiento que el paciente y su familia entiendan que esto va a ser así, que no lo vean como una enfermedad aguda, es decir, que como si fuera una apendicitis. Yo voy al quirófano, saldré mejor o peor, pero una vez que salgo ya no vuelvo a tener apendicitis porque ya se ha quedado en el quirófano el apéndice, ¿no? O sea que En este caso, no. que es algo que va a mantenerse, la posibilidad de una recaída va a estar siempre, que Efectivamente. siempre va a tener que estar. Y solamente aquel paciente, por supuesto con su familia, porque lo más importante en este tipo de trastorno es el apoyo familiar. Solamente el paciente que tiene claro lo que es el trastorno y esa cronicidad de la enfermedad es aquel que va a poder mantenerse abstinente. El que piensa que esto ya está curado tiende a bajar la guardia, a confiarse, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, y por muy bien que se haya hecho un tratamiento, por muy bien que se sienta el paciente, si no tiene esa conciencia de cronicidad, va antes o después, como comentábamos antes, hay una oferta continua de drogas y de tóxicos. De una recaída si no existe esa Efectivamente, conciencia, ¿no? va a tocarlo un día y automáticamente va a volver a la etapa anterior a dejar el consumo de sustancias, es decir, va a volver a tener una recaída. Pues dejamos este mensaje muy claro, la importancia de mantener esta idea de que es una enfermedad crónica. Seguimos hablando en un momento, vamos a parar un instante para publicidad. Seguimos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo, y estamos centrándonos en el tema de las adicciones. Para ello está aquí el doctor Emiliano Corrales. Seguimos hablando de esto, doctor Emiliano. ¿Qué tipos de drogas existen? Para que nos vayamos haciendo una idea y compartimentando un poco los tipos. Realmente existen distintas clasificaciones. A mí hay una que no me gusta nada y quiero comentarla por lo menos por encima, que es lo de las drogas blandas y las drogas duras. Hay una clasificación que dice, bueno, hay unas drogas blandas y unas drogas duras. Realmente esa clasificación está en desuso y además no sirve para nada. Una forma de quitarle hierro, ¿no? Sí, una droga blanda, por ejemplo, el cannabis se considera una droga blanda, y el cannabis, no hay que olvidar que en chavales jóvenes y no tan jóvenes puede producir psicosis tóxicas, puede producir un síndrome motivacional, puede producir depresiones, en fin. No es tan blanda y induce a que las personas puedan pensar que pueden consumir este tipo de sustancias
Con menor porque, riesgo. porque no hay riesgo. Realmente yo prefiero lo que es una clasificación por efecto. Es decir, drogas sedantes, por ejemplo, el alcohol, la heroína, las benzodiazepinas, que también se pueden considerar lo que son los tranquilizantes, el Valium, en fin, todo, y Las todos que sus relajan, derivados, ¿no? Que las que producen- relajan, que la persona busca la relajación en ellas. Luego están las drogas estimulantes. Perdón, porque dices el alcohol sería entonces una droga relajante, Sí. porque la idea clásica es que, bueno, que el alcohol Produce es una cierta euforia. euforia, Sí, ¿no? pero es más relajante. Es cierto que al principio produce cierta euforia, produce cierta relajación, bueno, a la larga produce el efecto contrario, ¿no? Todas las drogas a la larga producen el efecto contrario. Pero se puede incluir dentro de las drogas sedantes, pues esto produce más sedación. Si hay un consumo muy alto de alcohol, la persona acaba entrando en una sedación profunda, como puede llegar a un coma, incluso a morirse por sedación, la depresión respiratoria, igual que la heroína, igual que las benzodiazepinas. Luego existen otras drogas que son las estimulantes, las más conocidas dentro de las ilegales pues son la cocaína, y luego lo que son todas las drogas de diseño, todos los derivados de las anfetaminas, que también son drogas que producen excitación, en fin, aumenta el rendimiento de la persona, disminuye la necesidad de sueño, disminuye la necesidad de comer. La nicotina entraría dentro de este La grupo, nicotina entonces? entraría. Y la cafeína también. ¿De acuerdo? Y luego están lo que son las drogas alucinógenas. Entraría el LSD, el ácido lisérgico, y entraría también algunas drogas de diseño que producen también alucinaciones. Muy bien, pues con esta clasificación vamos a volver a la Clínica Cazorla para seguir escuchando el testimonio de estas personas que realizan ahí el tratamiento y de su psicóloga. Piensas que, bueno, te tomas un par de cervezas y dices, bueno, pues ya me entra sueño y me acuesto y me olvido de esta ansiedad que tengo, de esta tristeza que me está provocando esta ansiedad. Al día siguiente te encuentras, claro, te encuentras más triste, eso se acentúa, o incluso más nerviosa. En ese momento te sientes inútil, más si no tienes trabajo, si ves que toda tu vida se centra en conseguir dinero, consumir. En mi caso fue un poco verle las orejas al lobo. Realmente no tenía otra salida, era o tomar una decisión que me sacara del pozo en el que estaba o acabar muerto en la calle. Bueno, la adicción, la terapia a nivel médico es fundamental, sobre todo al principio, cuando hay una dependencia, pero la psicológica tiene que ir siempre de forma paralela. Llega un momento donde incluso la médica, digamos, se aparta un poco, pero el trabajo a nivel psicológico se alarga mucho más en el tiempo. Porque lo que te comentaba también era el tema de que detrás de una adicción siempre hay, digamos, problemas de la persona que van más allá de lo que es la propia adicción a la droga, a la sustancia que esté tomando o al juego. Pero al venir ya a la semana de estar aquí, me di cuenta que hice lo acertado. Tiene un horario de levantarme hacia deporte. Aquí el personal es muy amable, siempre te anima, la gente es muy cariñosa, hay muy buenos profesionales. También la mayoría de las veces pues nos llevamos muy bien los compañeros, nos ayudamos unos a otros. También tenemos momentos de reunión, pues, por supuesto terapia en grupo y también individualmente, talleres. Pues antes de tomar, yo creo que deben de hacer una valoración de antes de tomar sustancias. Es preferible hablar con los profesionales, porque por venir a hablar con un psicólogo no están locos. El psicólogo se convierte en tu amigo, en tu confidente, en tu entrenador. Hay que trabajar mucho el tema de la culpa. Ahí sí hay que trabajar la culpa, porque el paciente entonces recuerda cosas que hacía cuando se drogaba, cómo han sufrido sus familias, sus hijos, su pareja, y la culpa no sirve. O sea, ahí sí trabajamos un poco en la responsabilidad más que en la culpa. Es decir, yo me hago responsable de lo que hago. A partir de ahí puedo decidir si lo hago o no lo hago. Si yo me anclo en la culpa, un poco es un papel más pasivo, más víctima, ¿no? Y me recreo en la culpa, no me lleva a ningún sitio. Entonces ahí sí hacemos mucho hincapié en que más que culpa es responsabilidad. Hay quien asume más que esto es una enfermedad y te excusas más, y está el que por otro lado se
se considera un vicioso. Sí, muchas veces en pacientes lo que se ve es una falta de madurez. El periodo donde la droga ha estado presente es una huida, no es un hacerle cara a los problemas. Con lo cual, cuando la droga desaparece tras un tratamiento, vemos que esa persona puede tener problemas de madurez, donde le cuesta enfrentarse a las cosas que no le gustan, a un no, donde la frustración no ha sido trabajada. El apoyo de la familia es fundamental. Sin una familia que esté pendiente de ti, que se preocupe, que te ofrezca su apoyo, a pocas personas he visto salir por sí mismos. La familia tiene que hacer un cambio a través de los psicólogos, de los terapeutas, de los médicos, que son los que les van haciendo entender el proceso que conlleva esta enfermedad. Con la familia hay que hacer un trabajo muy importante, de forma paralela al que se hace con el paciente, porque muchas veces en la familia también hay que trabajar la culpa, sobre todo en padres o en parejas que debían haber visto, que se tendrían que haber dado cuenta, que tendrían que haber puesto límites, pero bueno, ahí volvemos un poco a lo mismo, que cada uno se responsabilice de cuál es su papel y a que no tengan miedo de hacer una vida normal, que muchas veces se cortan a la hora de no decirle, de no enfadarse, ¿no? Por miedo a que la otra persona pueda un poco volver a hacer lo mismo. Pues escuchábamos la importancia de la familia en el tratamiento de una adicción. Seguimos hablando con el doctor Emiliano Corrales. Doctor, la cocaína, por centrarnos en una sustancia en concreto, ¿cómo funciona en el organismo? La cocaína, como comentamos antes, es una droga estimulante a nivel somático, a nivel físico, por aparatos. Podríamos decir que lo que es en el aparato circulatorio, la cocaína puede produce taquicardia, produce una elevación de la tensión arterial, aumenta por lo tanto el riesgo de hemorragia y aumenta el riesgo de infarto a nivel cardiocirculatorio, a nivel digestivo, favorece el aumento de ácido gástrico y por lo tanto alteraciones a nivel intestinal, con ulceraciones en el estómago, a otros niveles, a nivel hepático, como muchas veces se mezcla con el alcohol, puede favorecer, por sí misma también lo puede hacer, porque luego hay que pensar que la cocaína no es pura, muchas veces se utiliza mezclada con otro tipo de sustancias, claro, en fin, para mejorar el beneficio de la persona que vende la droga. Imagino que es difícil de ver muchas veces el efecto concreto porque igual el consumo aislado de una sola sustancia es menos habitual, ¿no? Que siempre, como decía, claro, acompañado de alcohol, de tabaco quizá, no sé. Fundamentalmente la cocaína a nivel físico, podríamos hablar del efecto, por supuesto afecta a todo el organismo, pero los problemas más graves es sobre el aparato cardiocirculatorio con aumento del riesgo de infartos, de hipertensión, de hemorragia cerebral. En las mujeres, que también desgraciadamente hay mujeres embarazadas que consumen cocaína, pues aumenta el riesgo de hemorragia en el bebé, en el feto, y por lo tanto aumenta el riesgo de aborto. Y luego lo que es a nivel psiquiátrico, pues produce todo tipo de trastornos, desde el trastorno una psicosis tóxica que llamamos, es decir, un cuadro psicótico, una depresión, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, por producir en fin, un trastorno digamos, del sueño. Produce bastantes consecuencias tanto en el aspecto psiquiátrico como en el aspecto físico. Es una droga muy peligrosa. Pues seguimos hablando en un momento de esta sustancia porque es realmente una de las más consumidas y de las que provocan grandes males, como decía el doctor. Vamos a hacer una última incursión hasta la clínica Cazorla y ver los últimos testimonios de las personas que allí realizan su tratamiento. Ahora ya no estoy aquí todos los días, ya vengo un par de veces a la semana, estoy medio ambulatorio. Siempre hace falta la ayuda de un profesional que te oriente, que te oriente a ti y que oriente a tu familia. Yo les diría que buscasen ayuda inmediatamente,
pero que lo primero que tienen que tenerlo ellos es claro. Deben estar convencidos de que tienen un problema, de que ese problema no se soluciona por sí solo, ni siquiera cambiando de entorno, cambiando, porque hoy en día droga hay en todas partes. Cuando hablamos de cronicidad es porque lo que siempre va a ser es adicto, con lo cual en el momento que él vuelva a buscar esa droga pensando que la puede controlar, que va a ser un consumo muy esporádico, eso es lo que les hacemos entender, eso no es viable. Entonces, por eso es crónico, porque va a ser siempre, por mucho tiempo que haya de abstinencia, su cerebro siempre va a ser adicto al alcohol, a la cocaína, a la dependencia que haya tenido, con lo cual, en el momento que vuelva a introducir esa sustancia, la dependencia va a volver. Pero si la droga no está presente, la persona puede llevar una vida normal, sabiendo que en momentos críticos, evidentemente, el que surja un poco la idea o que pueda aparecer el deseo de volver a huir con esa droga, pues siempre va a estar ahí. Entonces, bueno, pues hay que ser pues eso, responsable y muy consciente de esos límites. Si creces en ese ambiente, lo más probable es que acabes así. Pero también si tienes una familia excesivamente autoritaria, restrictiva y que no te permite desarrollarte como persona, eso crea un sentimiento de rebeldía. Primero la familia. Yo soy una persona con una familia muy amplia y apoyándote en ellos y recuperando cosas que antes no tenías, incluso en el trabajo, porque por trabajar muchas horas al día no eres más profesional, pero el apoyarte en tu familia, en tus hijos, en tu mujer, en tus padres, disfrutar de ellos es un buen apoyo. Detrás de la droga al final hay una persona con problemas, hay una familia, hay una forma de funcionar. Por ejemplo, puede haber una madre sobreprotectora que haya hecho que el hijo, pero la máxima responsabilidad es de él. Evidentemente con la familia se trabaja mucho porque entiendan que esto es una enfermedad, que entienda qué consecuencias puede tener, ¿no? Porque muchas veces la familia hace un poco de policía. Eso tampoco sirve, ¿no? Porque si el paciente quiere engañar, ha engañado durante años, volvería a engañar. No conducía, conduzco, poder ir a pasear sin tener ese miedo que tenía porque tenía algo de agorafobia, ahora lo hago. Sí, una vida normal, que es lo que yo buscaba, por supuesto. Yo te puedo decir que cuando llegué aquí andaba por los pasillos y parecía que el móvil me vibraba, pero no tenía móvil, tenía que parar. Y aquí me recuperé, lo vi con otra perspectiva y afortunadamente pues ya llevo 2 años y pico fuera de aquí. Seguimos aquí hablando con el doctor Emiliano Corrales. Doctor, la última pregunta, cuando termináis el tratamiento en la clínica, me imagino que ya es el momento de que el paciente siga su camino solo, o yo no sé si todavía sigue teniendo una ligera tutorización o vuelve de vez en cuando, o sigue siendo importante la familia. ¿Cómo es ese proceso, ese momento, esa etapa de la persona que termina su tratamiento en la clínica? Bueno, nosotros durante la fase de desintoxicación, deshabituación, tanto si el paciente ha ingresado en la clínica, es decir, está en hospitalización, como si está en tratamiento ambulatorio, se ha trabajado con el paciente, pero se ha trabajado también lo que es con las familias. Es decir, se hace un tratamiento integral, no basta con trabajar solamente con el paciente, hay que ver otras áreas, como por supuesto la familiar, que es la más importante, sobre todo si el paciente está ingresado. A la hora de salir es la parte más, como veíamos en el reportaje, más ¿no? importante, claro que sí. Se ha trabajado el área laboral, el área social, las relaciones, las amistades, y se ha trabajado también lo que es el inicio de un programa que nosotros llamamos de prevención de recaídas. No basta con que el paciente se desintoxique o se deshabitúe, sino que ahora hay que trabajar al mismo tiempo lo que es la prevención de recaídas, ver qué factores pueden en esa persona en concreto pueden influir en desencadenar una recaída y prevenirlos. Prevenirlos es un programa bastante más largo, no es suficiente con 20, 30, 40 días que pueda estar ingresado en la clínica, sino que dura meses o incluso podemos llegar a 1 año o más de 1 año y por lo tanto el paciente, una vez que sale de la clínica, continúa ese programa de prevención de recaídas, pero esta vez ya en su ambiente natural, es decir, en su domicilio, con su familia, su mujer si es que está casado, su pareja, con sus padres, empezando ya a trabajar, pero continúa acudiendo a la clínica de forma a hacer revisiones periódicas durante un mínimo, se recomienda, de 2 años. Es decir,
O sea, que es un pensamos, periodo todavía en el que... claro, estamos hablando de una enfermedad crónica, por lo tanto, como cualquier enfermedad crónica, tiene que tener un seguimiento largo. Lo ideal sería de por vida. De hecho, nosotros tenemos pacientes que vienen a la clínica desde hace 15, 20, 25 años. Vienen, bueno, vienen una vez al año, bueno, tienen es una especie de control que quieren que ejerza la clínica y que les recordemos que aún que hayan pasado muchos años siguen teniendo ese trastorno y que no se les olvide. Pues muchas gracias, doctor Emiliano. Con esto creo que queda perfectamente resumido cuál es el proceso terapéutico y la posterior etapa de prevención de recaídas, como contabas. Sí. Pues muchas gracias por habernos contado todo esto. Muy bien, esperemos que todo esto sirva para que muchas personas que nos están viendo y que podrían caer en algún tipo de adicción, bueno, pues les sirva para que eso no ocurra, con lo cual estará muy bien utilizar este tiempo. Muy bien, pues esa es también nuestra idea. Nosotros vamos a ver ahora un reportaje que un poco resume todo lo que hemos hablado, lo recopila. Vamos a verlo. Según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional. En el sentido clásico se trata de una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación personal, en cuyo caso se denomina codependencia. Y para que se produzca deben darse dos factores, tolerancia y dependencia. La tolerancia significa que nuestro organismo se irá habituando a la droga, por lo que para alcanzar los mismos efectos, el adicto tendrá que administrarse dosis cada vez mayores. Por su parte, la dependencia puede ser física y también psicológica. La dependencia física se produce cuando el organismo necesita de una cierta cantidad de droga para moverse y desarrollar las actividades diarias. Al dejar de consumirla, el sujeto experimenta síntomas de diversa índole, como pueden ser náuseas, temblores, sequedad de boca, vómitos o convulsiones, dependiendo del tipo de dependencia, del tipo de consumo y del tipo de droga utilizada. La dependencia psicológica se origina cuando, ante la abstinencia, la persona experimenta síntomas como angustia, ansiedad, nerviosismo, miedo, paranoia o estrés, se siente amenazada, percibe cosas que no existen y esto solo cesa con un nuevo consumo. Otro problema grave del consumo de drogas ilegales tiene que ver, como resulta obvio, con la necesidad del sujeto de cometer actos ilícitos para conseguirlo. Por otra parte, cada tipo de droga provoca unos efectos específicos en el organismo. Según este criterio, las sustancias adictivas pueden clasificarse en excitantes, como la cocaína, anfetaminas o nicotina, depresoras, como la heroína, morfina, benzodiazepinas, inhalantes o alcohol, o disruptivas o alucinógenos, como el LSD, drogas de síntesis y otros alucinógenos. Si clasificamos las drogas en base a su poder adictivo, encontramos que, curiosamente, la que mayor adicción genera es la nicotina. Historia. Desde las primeras civilizaciones ya existen pruebas de que el hombre conocía los efectos de ciertas plantas como la dormidera del opio y las usaba. En todas las civilizaciones, desde la vieja Asiria hasta la nuestra, el ser humano ha consumido todo tipo de drogas por distintos motivos, religiosos, rituales, medicinales o simplemente por diversión. Actualmente se cree que los ingresos totales que producen las ventas de estupefacientes tan solo en Estados Unidos asciende a entre 60 y 120.000 millones de dólares. En todo el mundo, el tráfico de drogas mueve unos 300.000 millones de dólares al año, siendo este el mayor negocio del planeta, según la revista World Press. Según datos de la Federación Española de Drogodependencias, la droga más consumida por los españoles es el alcohol. En 1999, el colectivo que con mayor frecuencia se embriagaba eran los jóvenes de entre 20 y 24 años, y alrededor de 1 millón de españoles bebían en exceso los días laborables. Entre los escolares se encuentra generalizado el uso de alcohol, especialmente los fines de semana, destacando asimismo el aumento entre 1995 y 1999 del uso de alcohol entre el colectivo de las mujeres más jóvenes, las de 15 a 19 años. En la última década ha disminuido el consumo de alcohol, tabaco y heroína, pero ha aumentado el consumo de cocaína, drogas de síntesis en todos los rangos de edad y especialmente entre varones, y el de derivados del cannabis, sobre todo en jóvenes de 14 a 18 años. La tendencia en los últimos años es la progresiva equiparación entre hombres y mujeres. Según datos del 2000, en relación con el cannabis hay un descenso del consumo en los varones y un aumento en las mujeres.
Por su parte, la cocaína y las drogas de síntesis continúan siendo consumidas en un mayor porcentaje global por los varones, aunque de 15 a 19 años son las chicas las que consumen alguna vez la sustancia con mayor frecuencia. Por último, se ha comprobado que el consumo de drogas se encuentra extendido a todas las clases sociales, sin que exista una primacía del consumo en las clases sociales más desfavorecidas. Generalmente, los problemas de integración de algunos drogodependientes surgen posteriormente a la adicción y no antes. Sin embargo, los tratamientos de desintoxicación, deshabituación y reinserción social pueden ser muy útiles cuando el adicto se decide realmente a lograr un cambio y cuenta con apoyos sociales o familiares que le acompañen en este proceso. Pues hasta aquí nuestra incursión en el tema de las adicciones. Vamos a cambiar ahora de registro, vamos a hablarles de qué tiene que ver la psicología con la pintura. En este espacio que tanto nos gusta, En Conexión, nuestra compañera Sara Ben ha salido a preguntarlo al pintor Alfredo Serrano. Vamos a verlo. Estamos una semana más aquí en Conexión y esta noche vamos a hablarles sobre la psicología y la pintura. Para ello tenemos con nosotros a Alfredo Serrano. Él colabora con nosotros en este programa con sus obras y es pintor contemporáneo. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Gracias por venir. Nada, a vosotros. La primera pregunta sería, ¿por qué los colores y las formas de un cuadro nos transmiten sensaciones? ¿Cuál es el motivo? Básicamente el motivo es que dependiendo de la intensidad del color y dependiendo de las formas que adopten, el artista afecta a una parte determinada de nuestro cerebro y eso precisamente es lo que hace que reaccionemos de una manera o que reaccionemos de otra. Bueno, todos sabemos que el rojo nos activa, el azul nos relaja, las formas ondeantes nos transmiten equilibrio y los obtusos violencia. ¿Por qué sucede esto? Sí, un poco por lo que te acabo de decir. Efectivamente, cada uno de los colores más intensos provocan en una parte de nuestro cerebro una reacción concreta y a partir de ahí el observador tiene esa percepción del color y por tanto esa percepción que le da a cada uno de los colores y de las formas en cuanto a las sensaciones. ¿Por qué piensas que el ser humano tiene la necesidad de representar las cosas a través de imágenes desde el principio de los principios, como por ejemplo las pinturas de Altamira? Sí, bueno, pienso que es una necesidad humana que se transmite, o sea, que se lleva no solamente a lo iconográfico, a la pintura, es una necesidad que el ser humano tiene de comunicar y de transmitir todo aquello que le rodea y todo aquello que siente y que percibe en su entorno. Sí que es cierto que las primeras, las primeras manifestaciones son iconos, son pinturas rupestres y bueno, tratando siempre de representar lo que el entorno le va dando y le va considerando a cada individuo, a cada ser humano. ¿Crees que pueden identificarse características personales de un pintor estudiando su propia obra? Sí, pienso que sí, que cada pintor en definitiva, al ser una forma de comunicar sus sentimientos y sus emociones, en la medida en la que cada uno transmite más los sentimientos internos del artista y no tanto la realidad que le rodea, lógicamente es más fácil identificar si es de un pintor o si es de otro. Sí, seguramente sí. Bueno, en tus trabajos utilizas colores muy llamativos, muy intensos, como el naranja o azules. ¿Qué intentas transmitir? Bueno, yo en mi pintura lo que básicamente son entre formas y colores muy primogéneos, intentando transmitir lo más elemental y lo más básico del ser humano, de los sentimientos y de las emociones de los hombres. En mi pintura hay una especie de juego entre el microcosmos y el macrocosmos y en esa secuencia espacio-temporal es donde se encuentra el ser humano. Entonces, con esos colores tan primogéneos, yo trato de transmitir esa esencia tan vital y tan primogénea del ser humano. Pues muy interesante, muchas gracias, Alfredo. Nada, a vosotros, ha sido un placer. Buenas noches. A ustedes les espero la semana que viene, muchas gracias. Pues muchas gracias, Sara, y vamos a pasar ya a esta sección En Consulta, que es vuestra sección.
el espacio en el que podéis enviarnos cada semana vuestras consultas. Las atenderán, como sabéis, los profesionales, los terapeutas, los psicólogos del programa. Podéis hacerlo al correo electrónico consultas@enterapia.tv. Para hablarnos, para atender vuestras consultas, están aquí Lorena y Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Hemos elegido para hoy una consulta de un telespectador. Sí. Hoy nos escribe Andrea, una chica de 28 años, comentándonos que ha tenido varias relaciones, que al principio todo empieza muy bien, que se siente encantada con la pareja, con mucha ilusión, pero que de repente cuando pasa esa fase de enamoramiento y de todo maravilloso, pues se desencanta y no llega a consolidar ninguna de las relaciones que ha tenido. Y ella nos pregunta a qué se debe lo que le está pasando, si es por culpa de ella o por la elección de los chicos. ¿Cómo podríamos enfocar esta consulta? Bien, lo que nos comenta Andrea podríamos denominar el síndrome del príncipe azul. Llamamos así a la esperanza que tienen muchas mujeres en encontrar como pareja un hombre ideal. El síndrome del príncipe azul. Sí. Aunque sea síndrome no significa que sea un trastorno clínico como tal, sino que puede ser una manera distorsionada de ver la realidad y las relaciones sentimentales, en este caso. ¿Y por qué se produce y cómo se comportan estas mujeres? Bueno, el síndrome se produce más que nada por cultura, ¿no? Siempre pensamos que el amor tiene que ser como en los cuentos de hadas, todo maravilloso, que venga el chico a rescatarte. De todas maneras, esto no se da solo en mujeres, sino también se da en hombres. Esperamos a que venga la persona ideal y perfecta para nosotros, pero no siempre es así. ¿Cuál diríamos que son los síntomas? Bueno, hay dos características que las relacionamos a estas personas que tienen el síndrome del príncipe azul. Una es la que siempre va a por una relación, ¿no? Pero no acaba la rechaza porque sus expectativas decaen. No termina de encontrar a esa persona ideal, ¿no? Que le haga feliz. Entonces la rechaza, rompe el compromiso. Y luego tenemos a otras personas que son más pasivas y que siempre están esperando a que les llegue a la puerta su pareja ideal. Y tampoco terminan de relacionarse con ninguna persona porque no les vale. Directamente ni siquiera inician. Ni siquiera inician la relación, no encuentran las características adecuadas. Y diríamos que se puede encontrar a ese príncipe azul o a esa princesa azul, si es que vale el caso también para los chicos. Bueno, el príncipe azul no existe, ni la princesa existe, ni nada. Somos personas y como personas tenemos nuestros errores, ¿no? Y en una relación tenemos nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos. Entonces, si estamos a gusto con la persona, nos trata bien y nosotros tratamos bien también a esa persona y nos gusta estar con él y le echamos de menos cuando no está, entonces podremos decir que hemos encontrado a nuestra pareja ideal, ¿no? Para nosotros. Pero una persona perfecta no vamos a encontrar nunca. Me imagino que también igual es más que buscar lo que no hay, es buscar lo que sí que hay, ¿no? O centrarse en lo que sí que tiene esa persona más que en las cosas negativas o centrar la atención en eso. Tendríamos que ponernos también en el lugar de la otra persona, o sea, escucharle y no querer cambiarle. Y brevemente, ¿habría algunas recomendaciones para este tipo de personas que sufran este síndrome? Como recomendaciones podríamos decir que en primer lugar lo que tenemos que hacer es valorarnos a nosotros mismos y ser felices con lo que tenemos. No esperar a que venga una persona de fuera a completar lo que nos falta o a darnos ese toque de brillo, de luz, de alegría. Eso lo tenemos que hacer nosotros día a día. La autoestima, algo que siempre recalcamos en este programa, la importancia para muchísimos para de los todo, la autoestima. También es muy importante no usar los tópicos de todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. En ocasiones, si echamos la vista atrás, nuestras relaciones solemos mantener un patrón. Eso también tenemos que ver que puede ser culpa nuestra, entre comillas. Es decir, que nos atrae cierto tipo de personalidad y si no nos gusta, pues deberíamos cambiarlo.
Muy bien, pues muchas gracias a las dos. Se nos acaba el tiempo y con esto llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos como siempre con una obra del pintor Alfredo Serrano donde trata de representar la temática del programa de hoy y nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 aquí en Información TV. Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos. Luego están las drogas estimulantes. Perdón, porque dices el alcohol sería entonces una droga relajante, Sí. porque la idea clásica es que, bueno, que el alcohol Produce una cierta euforia. euforia. Sí, pero es más relajante. Es cierto que al principio produce cierta euforia, produce cierta relajación, bueno, a la larga produce el efecto contrario, ¿no? Todas las drogas a la larga producen el efecto contrario. Pero se puede incluir dentro de las drogas sedantes, pues esto produce más sedación. Si hay un consumo muy alto de alcohol, la persona acaba entrando en una sedación profunda, como puede llegar a un coma, incluso a morirse por sedación, una depresión respiratoria, igual que la heroína, igual que las benzodiazepinas. Luego existen otras drogas que son las estimulantes, las más conocidas dentro de las ilegales pues son la cocaína y luego son todas las drogas de diseño, todos los derivados de las anfetaminas, que también son drogas que producen excitación, en fin, aumenta el rendimiento de la persona, disminuye la necesidad de sueño, disminuye la necesidad de comer. ¿La nicotina entraría dentro de esto? La nicotina entraría. Y la cafeína también. ¿De acuerdo? Y luego están lo que son las drogas alucinógenas. Entraría el LSD, el ácido lisérgico, a distintos pacientes. Y distintas sustancias pueden afectar de forma similar ¿no? Por ejemplo, sabemos que la cocaína puede provocar psicosis en los consumidores, pero también sabemos que el cannabis lo hace, es decir, la marihuana o el hachís, considerado como una droga blanda, ¿no? Eso de blando. Claro, o relativo, claro. Un enfoque, ¿no? Posible. ¿Es cierto que una adicción es para toda la vida? ¿Es algo crónico, una enfermedad crónica? Sí. Esto parece que está claro, todos los profesionales parece que lo tenemos claro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define la adicción como una enfermedad crónica con posibilidad de recidiva. De hecho, es muy importante para el tratamiento que el paciente y su familia entiendan que esto va a ser así, que no lo vean como una enfermedad aguda, es decir, que como si fuera una apendicitis. Yo voy al quirófano, saldré mejor o peor, pero una vez que salgo ya no vuelvo a tener apendicitis porque ya se ha quedado en el quirófano el apéndice, ¿no? O sea que en este caso, no. Que es algo que va a mantenerse, la posibilidad de una recaída va a estar siempre, que efectivamente, siempre va a tener que estar. Y solamente aquel paciente, por supuesto con su familia, porque lo más importante en este tipo de trastorno es el apoyo familiar, solamente el paciente que tiene claro lo que es el trastorno y esa cronicidad de la enfermedad es aquel que va a poder mantenerse abstinente. El que piensa que esto ya está curado tiende a bajar la guardia, a confiarse y pasa 1 año, 2 años, 3 años y por muy bien que se haya hecho un tratamiento, por muy bien que se sienta el paciente, si no tiene esa conciencia de cronicidad, va antes o después, como comentábamos antes, hay una oferta continua de drogas y de tóxicos. Una recaída si no existe esa efectivamente, ¿no? va a tocarlo un día y automáticamente va a volver a la etapa anterior a dejar el consumo de sustancias, es decir, va a volver a tener una recaída. Pues dejamos este mensaje muy claro, la importancia de mantener esta idea de que es una enfermedad crónica. Seguimos hablando en un momento, vamos a parar un instante para publicidad.
Seguimos aquí en terapia, en este espacio para la psicología en vivo, y estamos centrándonos en el tema de las adicciones. Para ello está aquí el doctor Emiliano Corrales. Seguíamos hablando de esto, doctor Emiliano. ¿Qué tipos de drogas existen? Para que nos vayamos haciendo una idea y compartimentando un poco los tipos. Realmente existen distintas clasificaciones. A mí hay una que no me gusta nada y quiero comentarla por lo menos por encima, que es lo de las drogas blandas y de las drogas duras. Hay una clasificación que dice, bueno, hay unas drogas blandas y unas drogas duras. Realmente esa clasificación está en desuso y además no sirve para nada. Una forma de quitarle hierro, ¿no? Sí, una droga blanda, por ejemplo, el cannabis se considera una droga blanda, y el cannabis, no hay que olvidar que en chavales jóvenes y no tan jóvenes puede producir psicosis tóxicas, puede producir un síndrome motivacional, puede producir depresiones, en fin. No es tan blanda y induce a que las personas puedan pensar que pueden consumir este tipo de sustancias porque no hay riesgo. Realmente yo prefiero lo que es una clasificación por efecto. Es decir, drogas sedantes, por ejemplo, el alcohol, la heroína, las benzodiazepinas, que también se pueden considerar lo que son los tranquilizantes, el Valium, en fin, todo, y todos los derivados, ¿no? Las que relajan, que la persona busca la relajación en ellas. Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos. Pues seguimos aquí hablando con el doctor Emiliano Corrales. Doctor Emiliano, ¿cuál es el tratamiento adecuado con una persona que llega a vuestro centro con una adicción? Bueno, el equipo de la clínica, tanto médico como psicológico, evalúa el paciente, evalúa lo que es la situación del paciente, qué tipo de adicción, qué entorno familiar tiene, qué entorno social, qué entorno laboral, y a partir de ahí se elabora un plan de tratamiento que tiene que ser individualizado. Es decir, tiene que ser para cada paciente un tratamiento diferente. Está demostrado que individualizar los tratamientos, personalizarlos, influye claramente en la efectividad de ese tratamiento. Por lo tanto, solamente entonces en base a la sustancia que consumen, sino al tipo de persona, su situación familiar, efectivamente, porque además la misma sustancia puede afectar de forma muy diferente a